Medidas de dispersión y coeficiencia de variación. Bueno, las medidas de forma. Las medidas de forma a nosotros nos permiten comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales como simetría, asimetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento que la clasifiquen en un tipo particular de distribución. ¿Para qué son necesarias estas medidas de forma? Esta a nosotros pues nos ayuda o nos permite determinar el comportamiento de los datos y así poder adaptar herramientas para el análisis probabilístico. Al igual, son indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. Encontramos las medidas de asimetría. Estas medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica. Estas medidas de asimetría, más que todo estas nos permiten identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central. Este viene siendo la media aritmética. La simetría presenta tres estados diferentes, cada uno de los cuales define de forma cómo están distribuidos los datos respecto al eje de asimetría. Como primero encontramos si la curva es asimétrica cuando se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de valores en ambos lados de la media. En este caso, pues la media, la mediana y la muda son iguales. Encontramos la asimetría positiva. Aquí es cuando la mayoría de los datos se encuentran por encima del valor de la media aritmética. En este caso, la media es mayor que la muda y la mediana. Y encontramos la asimetría negativa. Aquí, cuando la mayor cantidad de datos se aglomeran en los valores menores que la media. En este caso, pues la media es menor que la mediana y la muda. Aquí en las medidas de asimetría encontramos, existen unas fórmulas utilizadas para calcular el grado de asimetría. Entre estos encontramos el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Pearson y el coeficiente de asimetría de Bowley. En el coeficiente de Fisher, en teoría de la probabilidad y estadística, la medida de asimetría más utilizada parte del uso del tercer momento estándar. Aquí esta fórmula establecida por Fisher, que es el momento M3, dividida por la desviación al cubo. Aquí, siendo el momento 3, la suma desde el primero hasta el último por la frecuencia absoluta dividido por el número de datos. Encontramos el coeficiente de Pearson. Aquí esta solo se puede utilizar en distribuciones uniformes, unimodales y moderadamente asimétricas. Se basa en que en distribuciones simétricas la media de la distribución es igual a la moda. Aquí pues esta fórmula establecida por Pearson, aquí calculamos multiplicando a 3 por la diferencia entre la media y la mediana. Todo esto es dividido en la desviación estándar. Y encontramos el coeficiente de Bowley. Esta está basada en la posición de los cuartiles y la mediana. Aquí se calcula con cuartiles. Continuamos con la kurtosis. La kurtosis es un parámetro estadístico que sirve para caracterizar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. La kurtosis, esta nos permite a nosotros pues medir la mayor o menor cantidad de datos que se agrupan en torno a la moda. Aquí se definen tres tipos de distribución de distribuciones, aquí según su grado de apuntamiento o kurtosis. Encontramos la leptocúrtica,
mesocúrtica y platicúrtica. En la distribución leptocúrtica, aquí la cual los valores están muy agrupados alrededor de la media, por lo que la distribución se presenta bastante apuntada y esbelta. Bueno, aquí es si en la leptocúrtica es si la curva es más aguda que la normal. A esta se le denomina apuntada o leptocúrtica. Esta la identificamos cuando el coeficiente de apuntamiento es mayor que 3. En la distribución mesocúrtica, esta posee una concentración moderada de valores alrededor de la media. Es mesocúrtica si la curva es normal y se identifica el coeficiente de apuntamiento es igual a 3. Y en la distribución platicúrtica, esta distribución tiene una forma más ancha, pues los valores tienden a estar más dispersos. Es platicúrtica si la curva es más achatada que la normal. Se identifica cuando el coeficiente de apuntamiento es menor que 3. Como observamos en esta imagen, donde encontramos las tres distribuciones, observamos que la distribución leptocúrtica, que viene siendo la curva roja, vemos que esta es más apuntada que la normal. Encontramos la distribución mesocúrtica, que esta viene siendo la línea azul, y vemos que la curva es normal. Y la distribución platicúrtica, la línea verde, que vemos que esta es como más achatada que la normal. Continúo. El diagrama de cajas y bigotes. Esto podemos definirlo como una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Su construcción. Esta consiste en una caja rectangular donde los lados más largos muestran el recorrido intercuadríptico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimos y máximos de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Como observamos en esta imagen, este es un diagrama de cajas y bigotes. Estos se llaman así por la distribución que tienen. Como vemos aquí en este diagrama, este siempre está dividido y compuesto por dos cajitas separadas por una línea vertical y además tienen dos extremos a ambos lados. Estos extremos a ambos lados, ellos vendrían siendo los bigotes del diagrama. Por eso se llama diagrama de cajas y bigotes. Que nos puede ofrecer o cuál es la información de este diagrama. Aquí lo más importante son las líneas verticales. Todas las líneas verticales del diagrama son importantes, ya que estas nos indican datos diferentes del análisis estadístico. Como vemos, una primera línea vertical, este viene siendo el primer bigote. Este representa siempre el dato más pequeño que está utilizando en el análisis estadístico. Este se le llama o se le denomina min, M y N. Vemos la primera línea vertical, esta marca la primera caja. Este se le da por nombre el cuartil 1. Una línea ubicada en el centro de las cajas, que esta nos va a marcar dos datos, el cuartil 2 y a su vez nos va a marcar la mediana. Tenemos una tercera línea, esta representa el cuartil 3 y por último que es la última línea vertical que nos representa el otro bigote.
Esta nos va a indicar el dato máximo que analizamos en el análisis estadístico. Este tiene por nombre Xmax. Continuamos con la ojiva. Esta se define como un polígono frecuencial acumulado, es decir, nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Esta ojiva se construye a partir de una tabla de frecuencia. Bueno, como vemos en esta imagen, aquí podemos observar dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El horizontal son los ínteros de clases y el eje vertical, este corresponde a la frecuencia acumulada. El eje horizontal, este es la altura en centímetros y el eje vertical es la frecuencia acumulada. Al lado derecho vemos otro eje vertical que corresponde al porcentaje de frecuencia acumulada. ¿Qué pasa? Luego estos valores se ubican y se centran únicamente, para obtener estos valores lo que hacemos es que nos vamos a centrar únicamente en la frecuencia acumulada y en el intervalo superior, en la cual, como observamos en la imagen, aquí vemos que va desde el intervalo de 11 al intervalo 53 y notamos que el 18 corresponde a 30 y ubicamos ese valor con un puntico en el gráfico. Esto se hace hasta completar. Al final, estos puntos se unen mediante rectas y obtenemos el gráfico que se llama ojiva o polígono de frecuencia acumulada. Por último, pues aquí la ojiva apropiada para información que presente frecuencias mayores que el dato que se está comparando tendrá una pendiente negativa, lo que quiere decir que ésta se observará hacia abajo y a la derecha, y en cambio la que se asigna a valores menores tendrá una pendiente positiva. Finalizamos con la ojiva. Muchas gracias.